Señor y Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús nos inclinamos delante de tu presencia y en tu nombre, Jesús, invocamos tu presencia y te damos gracias por este tiempo especial, tiempo de santa convocación, es decir, que hemos dedicado este tiempo a buscar de ti, Señor del cielo y de la tierra, Creador del universo. Gracias por permitirnos de una manera tan sencilla, tan al alcance de todos, el poder encontrarnos contigo, Señor, y decirte gracias por tu inconmensurable bondad y gracias por tu amor con que nos amas. Perdónanos si en algo te hemos ofendido o faltado, Señor, en nuestra intención, y te damos gracias por dejarnos tu palabra escrita, palabra inspirada por tu Espíritu Santo en hombres que la escribieron, Señor, y que nos revelan verdades profundas, grandiosas, trascendentales, que de ninguna otra manera podríamos comprenderlas si tú no iluminarías nuestras mentes y nuestros corazones, si tú no nos hablarías por medio de ellas, si tú no nos hubieses alcanzado y darnos la fe, para que podamos creer primeramente y luego entender todas estas maravillas que tú has dejado escritas, Señor. Gracias te damos, bendecimos a cada uno de los participantes y queremos interceder ante ti por la mamá de Omar, Señor. Gracias porque está atendida, está bien atendida, Señor, y oramos para que esta descompensación pronto se sienta bien, Señor, y pueda volver a su casa y estar bien. Amén. Señor, Amén. en el nombre de Jesús te lo pedimos, oramos por Omar, por Martín, por Lila, Señor, para Amén. que Señor, estés gracias. para que tú estés acompañando esta situación, Señor, trayendo tu paz y tu misericordia. Te damos gracias también por Josué, por estar presente, por Ismael, oramos para que Maxi pueda conectarse, Señor. Te pedimos por María de los Ángeles, que no sea nada, esa fractura del dedo, y que pueda estar bien, Señor. Amén. Y Amén. también intercedemos ante ti por Mía Juárez, Señor, por Lucila, su mamá desesperada por la fiebre de su hija, y en el nombre de Jesús, al igual que bajaste la fiebre de la madre de Pedro, Señor, quita la fiebre de esta niña, Señor, la ponemos en tus manos. En Amén. el nombre Amén. de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y ahora te pedimos que tú seas en nosotros y con nosotros, Señor, para que en esta reunión seas tú hablándonos y guiándonos en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a hablar, Señor, en lo que vamos a decir. Abre nuestro entendimiento. Creemos en ti, Señor, creemos en Hola, tu pastor. grandeza y en tu amor, creemos en tu bondad. Y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el que nos hables, el que nos ministres, el que nos bendiga. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hola, Amén. Eva, hola, recién estamos comenzando, estábamos orando. Vamos Gracias. entonces, hermanos, como habíamos dicho, a considerar el libro de la Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas es un libro de la Biblia. A ver, perdón, 2 minutos. Ismael dijo que está sin micrófono, pero que no se escucha. Bueno, Ismael, ¿cómo no? Bárbaro. Entonces, dijimos que es una carta, a pesar de que se considera como un libro dentro de la Biblia, porque de hecho la palabra Biblia significa biblioteca, como cuando se interponen los 66 libros que la conforman, ¿no es cierto? Es un compendio de la relación del ser humano con Dios, mejor dicho, de Dios con el ser humano, a lo largo de la historia. El hombre no puede tener injerencia sobre Dios. Dios tiene injerencia sobre el ser humano. Él nos alcanza. Y si estamos y creemos, es porque Él nos ha dado la fe para poder entenderlo, porque hemos abierto nuestros corazones. Si no, tampoco tendríamos la fe. Entonces, hay todo en este proceso de creer, es que interviene primero que Dios nos alcanza. Luego, nosotros damos respuesta a esa propuesta de Dios. Y una vez que creemos,
a través del Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones, nos da la capacidad de entender racionalmente lo que hablamos. Para el que no cree, lo que hablamos es locura. Reitero, lo dice la Biblia, y es verdad, lo comprobamos. Para el que no cree, todo lo que hablamos acá es locura, es improbable. Hasta para un científico es improbable. Sin embargo, para los que creemos, todo lo que hablamos acá cobra una dimensión, y cobra un conocimiento que va más allá de toda explicación humana racional. Entonces, estamos contentos y agradecidos a Dios por la fe que nos has dado. Bueno, vamos a considerar entonces esta carta. Voy a hacer una introducción, no sé si vamos a intentar comentar sobre la carta misma, por ahí sí, depende del tiempo que nos quede, pero una carta. Saben que esta carta, una carta siempre se escribe como respuesta a algo, a otro, ¿no es cierto? En el caso de Pablo, seguramente alguien le preguntaba o decía lo que estaba pasando en aquellas iglesias, y Pablo intentaba responder a esa petición, ¿no es cierto? La iglesia eran las iglesias de Galacia. Yo tengo en el mapa, no sé si alcanzan a darse cuenta, está una parte de Atenas, quiere decir que esto sería Grecia, el mar Adriático, todo esto sería la actual Turquía. Acá al sur vemos que dice Jerusalén, y arriba de Jerusalén está Antioquía y Damasco, es la actual capital de Siria. Todo esto lo digo para que tomemos conciencia de que esto ocurrió acá en la tierra hace 2000 años, ¿no es cierto? Y son historias verídicas, por supuesto, ¿no es cierto?, que tienen un lugar, tienen una fecha, etcétera, ¿no es cierto? Hoy mismo la arqueología va corroborando que todo esto que hablamos y decimos ocurrió, ¿no es cierto? Y entonces esta carta, toda esta zona estaba ocupada por los galos. ¿Quiénes eran los galos? Por eso es la carta a Galacia. Galacia se convierte en una provincia romana. Cuando los romanos conquistan toda esa zona de Oriente y Medio Oriente y el norte de África, lo llaman provincias, ¿no es cierto? Y esta zona se convierte en la provincia de Galacia, lo que sería la actual Turquía. ¿Por qué Galacia? ¿Quién eran Galacia? Era gente que había venido desde el norte, desde Europa, que se llamaban los galos. Eran descendientes de los celtas. Y si ustedes razonamos un poco, los celtas tienen su origen, los vikingos eran celtas. Tienen su origen en el norte de Irlanda, Inglaterra, seguramente han migrado para esta zona de acá, de lo que es hoy Turquía, de lo que era Galacia en aquel entonces, que hoy es Turquía. Y ustedes me preguntan, ¿por qué decís todo esto? ¿Por qué tiene que ver? Tiene que ver que si tenemos presente que ahora el 31 de este mes, ahora dentro de unos días, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Pregunto. El 31 de octubre no es Halloween. Halloween, muy bien, Omar, Halloween, Halloween. ¿Y dónde tiene origen Halloween? Halloween tiene origen en esas en creencias de los celtas. Aquí Ismael me pone el día de la Reforma. Tiene razón Ismael, es decir, yo lo iba a aclarar de todas maneras. Para el mundo pagano es Halloween, que ahora voy a explicar de qué se trata Halloween, y tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Con esta fiesta pagana, sí. Una fiesta pagana. Claro. Pero vamos a ver dónde tiene su origen, Vamos a ver dónde tiene su origen. Y también es el día de la Reforma, porque el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en Alemania, proclamando lo que se llaman las 95 tesis. ¿Cómo?
95 tesis. Las 95 tesis que se reúnen en las 5 solas, le llaman. Es solo por fe, solo la Biblia, solo, Dios, solo Jesús, solo, solo por fe, solo la Biblia, solo Jesús. Ay, no me acuerdo la otra. Solo por gracia, solo por gracia y para la gloria de Dios. Que se resumen en esas 5. Después el 31 de este mes lo vamos a ver eso. Pero los celtas celebraban Halloween. ¿Y qué es Halloween? ¿No es cierto? Pasa por la inmigración celta o gala a Estados Unidos, se mezcla con creencias Estados Unidos y se convierte en Halloween, pero en su origen, en su idioma original es All Hallows Eve, que significa vísperas del Día de Todos los Santos. Claro. Sí. Se hace una contracción de esa All Hallows Eve. ¿Por qué? Porque en ese día se celebraba el Día de los Muertos y se invocaban los muertos. Estamos hablando de las creencias galas. Vamos a ver por qué digo todo esto. Porque estaba influenciada toda esta gente de Galacia con aquellas creencias. Con esas creencias, ¿no es cierto? Claro. Y ustedes saben que alguien que busque, tenés esta Biblia ahí, a ver, ¿se habilitó tu micrófono, Maxi? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Más tenés la Biblia por ahí? No. No, bueno, dejamos Marte en la Biblia por ahí cerca. Sí. Bueno, entonces, a ver, Josué busca Levítico 20-27 y Omar Deuteronomio 18, 10 al 12. Vamos a ver lo que dice ya desde el Antiguo Testamento con referencia a esa evocación que hacían los celtas. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Voy a sacar la carpeta. A ver qué dice Levítico 20-27. Entonces los galos eran celtas, ¿no es cierto? Que habían traído también esas creencias a su mundo pagano, ¿no? Al mundo en el cual le llega el Evangelio. 20. Perdón, Levítico 20-27. 27. ¿Avisás? Sí, después Omar, Deuteronomio 18, 10 al 12. Bueno, Levítico 20-27. Espera que tenemos que buscar y después... listo. Así Sí. Damos atención. Esto que van a leer tanto Josué como Omar es lo que Dios había determinado para el pueblo de Israel. Cuando les entrega la tierra prometida, la gente de aquel lugar tenían estas mismas prácticas. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces Dios les prohíbe terminantemente que continúen con esas prácticas de aquel mundo pagano de aquel entonces. Y vamos a ver qué le prohíbe. Adelante, Josué. Dice Levítico 20-27. El hombre o la mujer que estén poseídos por un espíritu o que practiquen la adivinación serán muertos a pedradas y serán responsables de su propia muerte. Así lo dice tu versión. A ver, si esa traducción, yo la tengo de otra manera. Esperen un poquito, a ver dónde está mi Biblia. Acá. ¿Crees que la busque por internet? No tengo broma. No, por la versión Reina Valera. Eso. La versión Reina Valera dice así, mira. Levítico 20-27. Reina la va a leer acá. ¿La tenés ahí? Mirá cómo dice, 20. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregue a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios establece para su pueblo que el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos. Y eran las prácticas de los celtas. El día de Halloween, el comienzo, los orígenes de Halloween,
No es que si me das un caramelo te hago una broma. Tiene su origen espiritual, su origen demoníaco, digamos, de alguna manera. Su origen pagano, que Dios prohíbe terminantemente la evocación o invocación de personas que han partido. ¿Y acá por qué se celebra el Día de los Muertos en Argentina? ¿Quién lo impuso? ¿Los católicos? Muy buena pregunta. Ahora llegamos a eso, Marco. A Bueno. ver, lee lo que vos estás... el pasaje que te di, Deuteronomio 18, 10 al 12. Muy buena pregunta esa que me hiciste. Deuteronomio 10 al 12 Deuteronomio 18 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está, ¿eh? ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Muy bien, muy bien. Y el 14 dice, sí, bueno. Sí, adelante. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Está muy clarito ahí, ¿cierto? Clarísimo, quiere decir sí. Que Dios los echaba de delante de ellos por esas prácticas. Claro. Por ese tipo de prácticas. Entonces, toda esta fiesta, celebración, pasa a América, se comercializa, 9 millones de dólares por la cuestión de venta de disfraces, alquiler de disfraces, golosina, etc. Pero y fue bajando al mundo hispano, y dentro del catolicismo, esta fiesta coincide con el primero y el 2 de noviembre, que es la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos y de Todos los Santos también. Y dentro de la religión católica se acepta esa creencia. Claro. Yo digo una cosa, ¿no? Si Dios nos está diciendo explícitamente por la Biblia que no evoquemos ni invoquemos a muertos ni a santos, porque estamos invocando criaturas, porque los santos eran hombres tan pecadores como nosotros, lo que la Iglesia tiene como santos, son hombres y mujeres pecadores como nosotros, porque todo hombre ante los ojos de Dios es un pecador. Entonces no hay que rendirle culto. Y si le digo algo y no se enojen por lo que le voy a decir, hermanos, nosotros somos santos. Este momento es santo, conforme la Biblia nos enseña. ¿Por qué este momento es santo y nosotros somos santos? Porque estamos apartando este momento para dedicarnos al conocimiento, consagrando este momento al conocimiento de las cosas santas o de las cosas de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Por más pecadores que seamos, este momento lo convertimos en santo porque lo consagramos al estudio de la palabra de Dios. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, hay todo desfigurado, está totalmente desfigurado las prácticas, etcétera, y va a llegar un momento que se va a aceptar hasta Halloween como algo dentro de la religión. Y ustedes saben, y ya lo hemos hablado varias veces, Omar, que todo este tipo de prácticas que parecen inocentes tienen sus consecuencias hasta afectar mentalmente a las personas. Ojo con esto. Ojo, igual que los jueguitos de la botella, el jueguito de las copas y otros jueguitos que tienen que ver con esas cosas. No son jueguitos inocentes. No son. Entonces, los celtas... Claro, todo lo que esté relacionado con invocar espíritus, nosotros no sabemos las puertas que estamos abriendo y las consecuencias que podemos tener al hacerlo, ¿no? Y aún entre los mismos cristianos a veces hay confusión, porque he escuchado que algunos cristianos quieren hacer culto a los muertos, a las personas queridas que se les murieron y demás, pero la Biblia, si prestamos atención, es muy clara en lo que dice, ¿no? Digamos,
los hermanos que partieron en Cristo están con el Señor. No está permitido hacer culto ni nada que se le parezca, ni mucho menos invocar el espíritu de estas personas, ¿no? Es más, está San la muerte. Imagínense hasta qué punto se ha deformado esa creencia, San la muerte. ¿Cómo San la muerte? Claro. Y está reconocida dentro de la religión, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por eso hice esta salvedad, que esta carta eran los galos, todas estas creencias y todas estas fiestas las celebraban los galos. Y que es justo que cuando el Evangelio le llega a esta gente, por medio de Pablo, por medio del primer viaje misionero, acá lo tengo en pantalla, por medio del segundo viaje misionero, lo tengo en pantalla, en la misma zona, perdón, ¿se alcanza a ver, hermanos? Y para ubicarnos más geográficamente mejor, acá tenemos en pantalla lo que sería la zona de Asia, está Grecia, donde está el mouse, Italia, Roma, acá la capital de Italia, Grecia, la capital de la isla de Creta, y toda esta zona, Frigia, Capadocia, Ponto, es decir, esto eran toda gente que había venido el día de Pentecostés y vieron el descenso por primera vez del Espíritu Santo sobre toda criatura, ¿no es cierto? Obviamente que volvieron a sus lugares de origen, Capadocia, Ponto, Frigia, Asia, Panfilia, y llevaron el mensaje del Evangelio. Cuando Pablo ya lo recorre esta zona, ¿no es cierto?, en el primer y segundo viaje misionero, ya seguramente encontró gente que había creído en el día de Pentecostés. ¿Me siguen la idea? ¿Me siguen la Correcto. idea? Bueno. A ver, ¿qué más? A ver, esta carta se escribe entre el 50 y el 55 y el 60, seguramente desde Corintio. Y les leo en la Biblia, en la introducción de mi Biblia, el propósito de la carta. El propósito de la carta. Dice así: los creyentes de Galacia mostraron al principio una gran satisfacción a causa del Evangelio. Y durante un tiempo habían vivido su fe cristiana con la misma alegría y confianza con que también habían acogido la presencia del apóstol Pablo. A ver, alguien que lea en Gálatas 4, del 13 al 15. A ver, ¿lo tenés a mano? Gálatas 4. Fíjense cómo lo trataban a Pablo. Lo que quiera ver. Después, si quieren buscar 5 o 7, Omar. Uh-huh. Gálatas 5. Bueno, dice así, que cómo lo querían en principio. A ver qué dice Gálatas 4, 13 y 15. Josué. Muteado, José. Perdón, sí. Gálatas 4 del 3 al 15. Sí, fíjate cómo lo trataban a Pablo cuando llegó a Galacia. Como ya saben, cuando primero les prediqué el Evangelio, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Y esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que, de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Muy bien, ahí está resaltando Pablo, al final de la carta le dice que ese gozo de principio que tenían los Gálatas cuando recibieron a Pablo, que les llevaba el Evangelio,
ya había mermado, había decaído, ¿no? Porque ahora por lo que vamos a ver en la carta y como Pablo les exhorta, ¿no? A volver al Evangelio, ¿no? Y de ahí se deduce también de este pasaje de que sería una enfermedad de los ojos, aparentemente la que sufría Pablo, de que se dice que tendría una enfermedad como, ¿cuál es cuando se infectan los ojos? Con colirio se cura. ¿Conjuntivito? Sería una conjuntivitis o algo así. Orzuelo. No, conjuntivitis, no. Porque él cuando tuvo el encuentro con Jesús, mucho tiempo antes, dice que se le cayeron como unas escamas de los ojos por el efecto del resplandor de ese encuentro con Jesús. Y el doctor, ¿te acordás, Omar, cuando teníamos este estudio con el doctor Ricardo, que él nos contó la enfermedad, no me acuerdo, yo no la anoté, el nombre de esa enfermedad, que se forman como escamas en los ojos e impiden que uno vea, que es producida por una luz muy fuerte? Sí, lo dijo, sí. Debería ser esa enfermedad. ¿Cómo? No recuerdo el nombre, sí. Psoriasis, ¿no es? No, eso es, se te cae la piel. Es en los ojos. No es catarata, no. Se forman como escamas. Yo no lo ignoraba. Justo estábamos haciendo este estudio bíblico y participaba un médico que ya partió con el Señor. Y él nos dijo, sí, existe esa enfermedad, dice él, ¿no? Yo no lo había escuchado nunca, me impactó. Digo, qué bárbaro, la Biblia, cómo te muestra cosas que a veces ignoramos completamente, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, dice que aparentemente los Gálatas lo habían recibido con tanto amor que no les importaba que hubiese esa infección en los ojos. Entonces, dice, pero sigo leyendo el propósito de la carta. Pero no mucho tiempo después pareció enfriarse aquel primer gozo y fervor, que dice 5:7. Omar. Sí, el 17. No, 5:7. 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Es esto? Es eso mismo, ¿eh? En un principio lo recibieron con gozo, contentos, agradecidos a Dios por lo que habían creído, y después, un poquito tiempo adelante, dice, ¿pero qué pasó con ustedes? Corrían bien y de pronto se vienen abajo. Claro. Está leyendo. Volver a leer si querés. Sí, el 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esto nos llama la atención a nosotros, de que muchas veces comenzamos bien creyendo en las cosas de Dios y por X u otro motivo nos caemos, tropezamos, dejamos. Tenemos que tener mucho cuidado, que los tropiezos no son para que nos caigamos, sino es para que nos afirmemos más en lo que hemos creído. Sigo leyendo. Lo que coincidió con la aparición entre ellos de serios problemas doctrinales. Entonces, a raíz de todo esto hubo serios problemas doctrinales. Por eso Pablo se sintió movido a escribir esta carta, en la que, por una parte, reprocha la frágil fe de los Gálatas. Tenemos que tener presente esto, una fe frágil, la define Pablo, ¿no? Hermanos, ¿cómo es nuestra fe? ¿Es frágil? Que ante cualquier cosa que nos parece adversa o a lo que nosotros creemos o pensamos, ya nos venimos abajo. No estoy cuestionando a nadie, resalto cosas para que la consideremos, que a pesar de los tropiezos, que a pesar de los malos momentos que en la fe vamos a tener, tenemos que seguir adelante. Va a haber cosas que nos van a desmoralizar, va a haber cosas en nuestra relación de iglesia o con hermanos que no nos van a gustar, que nos van a hacer sentir mal, pero tenemos que continuar adelante. Te cuento una experiencia personal. Cuando comencé a congregarme a los pocos 2 o 3 años, un chico de la iglesia me dio una bofetada, pero literalmente una bofetada.
Yo que era de reaccionar enseguida, casi me hubiese metido una piña, disculpen la expresión. Pero dije, si Dios lo permite, por algo será. ¿Saben qué? Eso me fortaleció más en la fe. Digo, ¿cómo el maligno usó a este pibe para tocar mi ego, antes yo me hacían leche hervida cuando era chico, yo enseguida me iba a las piñas. Y sin embargo, el hizo leche hervida, me acuerdo que me decía mi mamá, pues yo enseguida me agarraba trompada. Sin embargo, gracias a Jesús pude superar ese momento y seguir firme en las cosas del Señor. Entonces, esto nos dice que nuestra fe tiene que estar más allá de toda situación, que nos cree mal humor, que nos cree contrariedad, que nos haga sentir mal, que toque nuestro ego. Nuestra fe, todo lo que nos pasa es para perfeccionar nuestra fe, hermano, nuestra fe en Jesús. Si alguien quiere decir algo, hermano, lo comentamos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso Pablo se sintió movido a escribir esta carta en la que por una parte reprocha la frágil fe de los Gálatas y por otra denuncia las actividades de ciertos falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús. Eso lo dice en Gálatas 2.4, Si alguien quiere leerlo, como dice en Gálatas 2.4, que los hermanos se habían introducido a espiar la libertad. ¿Qué dice de Gálatas 2.4, Jesús? Dice, algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Esclavos de la ley, ahí está. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? ¿Cuál es esa libertad? Si consideramos el judaísmo es una serie de leyes estrictas, inviolables, que donde uno deja de cumplir con una ley, se viene abajo todo lo demás. Entonces, esas leyes que son estrictas e inviolables, ¿no es cierto?, en vez de dar libertad, esclavizan a la persona, al punto de asfixiarla. Y estamos hablando de leyes que hoy son vigentes, hermano. Yo conozco casos, y lo he visto personalmente, de judíos que el día sábado la luz prendida y no la apagan, o la canilla abierta y no la cierran, o no cocinan, o no caminan, o una serie de cosas por no violar el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y el séptimo será de descanso, el sabbat será sabbat, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Están en alguna manera asfixiados por la religión. Y por eso muchos ¿cómo se dice? Desertaron de las creencias. Muchos los abruma, porque es imposible. Entonces, dice que hermanos se introducían a sus prácticas, a lo que ellos hacían, los cultos, para espiar su libertad y luego acusarlos de que violaban las leyes. Cristo, cuando viene a nuestras vidas, viene a traer libertad. Libertad sobre nuestras propias pasiones, libertad sobre nuestras propias debilidades, libertad sobre nuestras propias creencias. El conocimiento, Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero lamentablemente, aún dentro de los círculos evangélicos y con la experiencia que me voy teniendo, hermanos, esa libertad que Jesús nos da se convierte nuevamente en esclavitud, aún dentro de círculos evangélicos. Porque realmente nos volvemos religiosos. Sin darnos cuenta, nos volvemos religiosos. Pero es una contradicción, porque allí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Debería ser, ¿no es cierto?, que es así, ¿no es cierto, Omar? Sin embargo, por una mala preparación, por líderes neófitos o con poca experiencia o con desconocimiento, establecen pautas y reglas
que tienen que ver con el antiguo, con la antigua ley, ¿no es cierto?, que asfixia a las personas. Cuando Cristo tiene que venir a nuestra vida para darnos libertad. No libertinaje, libertad sobre todas las cosas. El Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, como vos dijiste. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Lo que pasa es que a veces no escuchamos al Espíritu Santo, no lo escuchamos. Es mi experiencia que me voy dando cuenta a lo largo de la vida como creyente, ¿cierto? Espero que no me equivoque con lo que digo, espero no equivocarme con lo que digo. Bueno, seguimos leyendo. ¿Algo más querían decir, hermanos? Y bueno, vos cuando comenzaste el estudio y empezaste a analizar la carta, dijiste que uno cuando escribe una carta la escribe como una respuesta a algo, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, corregime si está mal o no interpreta bien, pero entonces acá Pablo estaba escribiendo porque, como recién leíamos en este pasaje, de los falsos hermanos que entraban para espiar en los cultos, ¿no? Y que, Sí. bueno, y que querían introducir falsas creencias. Sí. ¿Es por eso que él escribe la carta? Claro, por eso, porque estos hermanos, digamos hermanos entre comillas, sí, podemos llamarlos hermanos, con toda su Sí. ignorancia, como hoy los hay, gracias por la pregunta, porque me das para aclarar muchas cosas, como hoy los existen, como hoy mismo existen, vas a escuchar por las redes, por YouTube, pastores Sí. judaizantes que obligan que nuevamente hay que circuncidarse, hay que guardar el Sabbat y hay que comer comida kodesh. Eso es volver a la ley. Y esa es la libertad que venían a espiar, que estos hermanos ya no practicaban. Ahora después, más adelante, vamos a ver cuáles son las cuatro cosas que solo prohibieron el primer concilio de Jerusalén, prohibió a los creyentes. Comer ahogado, fornicación, y dos más que no ahora. Después vamos a ver. Estoy adelantando un poco. Sí. Y vamos a ver un poquito. Todavía no leímos la carta, estoy leyendo la introducción. Leo la introducción. ¿Cómo? Correcto. Leo la introducción para después ver por qué Pablo escribe lo que escribe en la carta, ¿no es cierto? Sí. Hermanos, ¿se va entendiendo un poquito lo que estamos viendo? Hermanos, si no se entiende, estamos hablando en mano. Aclaremos, me gusta que Omar opine, me gusta que todos pregunten y opinen y den su parecer también, hermanos, porque acá estamos todos para aprender, Estamos todos para aprender. Entonces, y si algo no encaja con lo que vos pensás o querés, bienvenido sea, porque nos puede ayudar a nosotros, que ya estamos equivocados en algunos aspectos de interpretación y puedes ayudar a que encontremos la verdad de otra manera. Bueno, sigo leyendo a la introducción, faltan un poquito más nada más. Aquellos a quienes Pablo tacha de falsos hermanos intentaban convencer a los Gálatas de que el Evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, tenía que seguir sometido a la ley de Moisés y mantener su vigor determinadas prácticas propias del judaísmo, de manera muy especial la circuncisión. Eran pues judaizantes, quienes pretendiendo perpetuar las vigencias de normas que en Cristo habían quedado superadas, impulsaban a los creyentes a apartarse de la verdad del Evangelio. A ver qué dice Gálatas 2.5. Gálatas 2.5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahí está, A estos hermanos ni en ningún momento, que dice, accedimos a someternos. Accedieron a someterse, para que la verdad del Evangelio quedase inalterable, ¿no es cierto?
Ajá. es el fundamento de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo advirtió enseguida lo serio del peligro que corrían las congregaciones cristianas visitadas por los judaizantes. Comprendió que se trataba de un peligro real, que afectaba las cuestiones básicas para la fe y la vida de la iglesia, y que venía a perturbar el sentido del evangelio único, de la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 1, 7 al 10, que dice: Gálatas 1, 1. 7 al 10. Ahí se me corrió. Sí, bueno, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Muy bien. Y el 8 dice: más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica algún diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ese tema, Vamos a ese tema. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 1 del 1 al 24. Está en pantalla. Vamos a leer la carta. ¿Alguna pregunta de la introducción, hermanos? Es indudable que la escribió Pablo, hermanos. Ya fue reconocida desde el principio de los primeros patriarcas de la iglesia que Pablo fue el autor de esta carta. Cuando digo escribirlas, es decir, nosotros pensamos que la escribió con su propia mano. No, es decir, existía en aquel momento, después vamos a ver la semana que viene esto, las cartas, había quien las redactaba y había otros que las escribían, se llamaban los escribanos o los amanuenses. El autor era Pablo, pero Pablo quizás dictaba la carta y alguien la escribía. Recordemos otra cosa, por ejemplo, las cartas de Pedro. Pedro era un analfabeto, no sabía escribir. Sin embargo, escribió primera de Pedro y segunda de Pedro, pero no la escribió de su propia mano. La escribía alguien que en ese momento se dedicaba a la escritura, los escribanos, ¿cierto? Que sabía escribir. ¿De acuerdo? Sí, en aquel... Bueno, yo estaba pensando, a ver si esto es correcto, ¿no? A ver. Yo creo que lo que los judíos de aquel momento no entendían, los judíos en aquel momento tenían el canon, tenían, digamos, el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Y nosotros hoy tenemos el Antiguo y el Nuevo. Sí. Pero, por ejemplo, en la antigua, mejor dicho, en la nueva dispensación de la gracia, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Sí. El Nuevo Testamento, por ejemplo, nada nos separa de la unción, ¿no? Y la unción, hoy en día, por medio de Cristo, la unción está en todo lugar, ¿no? Podemos tener la unción aquí esta noche, en esta reunión, o sentir la presencia de Dios no sé, en el dormitorio, en la cocina, o en cualquier otro lado. Ahora tengo una pregunta, tengo una pregunta. Sí, pero déjame terminar. Sí. Porque supongamos que te tomás un viaje a Marte. Sí. Viste que ahora están los vuelos espaciales, Elon Musk quiere mandar gente a Marte. ¿La unción no estaría allá? Sí, por supuesto. Amén, amén. Dios es el creador del universo. Claro. El creador del universo. Porque yo creo que lo que los judíos no entendían con la antigua ley es que ellos entendían que la unción antes estaba reposando en un solo lugar, ¿no? En la antigua dispensación de la gracia, la presencia de Dios solo estaba en el lugar santísimo. Sí. Y Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, solo hablaba con algunas personas, con algunos profetas, ¿no? Sí. Entonces, hoy nosotros podemos acceder a la presencia de Dios por medio de Cristo. Entonces me parece Amén. Que ese es el tema que ellos no les cabía en la cabeza, ¿no? Y por eso me parece tanta confusión. No, el tema, claro, está bien.
el tema es así, es decir, ellos estaban acostumbrados al Antiguo Testamento y las prácticas Claro, que ellos tenían hasta el día de hoy es claro, porque no reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y Dios a la vez, ¿no es cierto? correcto. Entonces, hasta Pentecostés, hasta la época de Pentecostés, Jesús murió y resucitó el tercer día. Sí, 40, 50 días después, Pentecostés, Penta 50, Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo sobre toda criatura. A partir de aquel momento, el Espíritu Santo viene y habita en el cuerpo, en la mente, en el corazón de todo aquel que cree, y Dios nos sella con el Espíritu Santo. Viene y no se va más. Antes de eso, en el Antiguo Testamento, si le doy un poquito respuesta a lo que vos estabas diciendo, ¿no es cierto, Omar? Por si esto no se correcto. sabe. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los reyes, aquellas personas que Dios levantaba como reyes, venía sobre los profetas, solamente sobre una persona, y venía sobre los sacerdotes. No venía sobre todo el mundo como hoy. Entonces, Salomón, ¿por qué tenía tanta sabiduría? Porque recibió el Espíritu Santo de Dios. Pero de la misma manera que venía, el Espíritu se podía retirar de la persona. Por eso, en el Salmo 51, cuando David peca y se da cuenta que había pecado, le dice a Dios: Señor, no retires tu Espíritu Santo de encima de mí. Hoy no. Hoy, aunque pequemos, el Espíritu Santo continúa en nosotros, hermano. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y como vamos a ver en esta carta, es la garantía que Dios nos dio de la salvación eterna. Amén. Es la garantía, el Espíritu son las arras. Arras significa la garantía que Dios nos ha dado tan solo, hermanos. ¿Saben por qué? No porque seamos buenos, porque seamos lindos, porque seamos sabios, porque seamos lo que usted quiera pensar que seamos. Tan solo por haber creído, hermano. Esa es la bondad de Dios. Tan solo por creer que Dios existe. Tan solo por eso. Y aunque parezca tan fácil, hermano, les aseguro que hay gente que no quiere aceptar que Dios existe. Y hay gente que no quiere aceptar que Dios lo ama, aunque lo haya demostrado con la muerte de Jesucristo. Y hay gente que no quiere aceptar nada de parte de Dios. Fíjense cómo somos los seres humanos. Y Dios, por solamente creer y aceptar, dice: el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le temen o de los que le buscan. Quiere decir que por creer Él nos da el Espíritu Santo para perfeccionar nuestra manera de ser, nuestra manera de entender las cosas de Dios, nuestra manera de pensar y de nuestra manera de ver la eternidad. Cuando nosotros entendemos las cosas de Dios, tenemos una visión de proyección eterna. Ya dejamos de ver las cosas inmediatas y materiales. Nuestra proyección de vida, nuestra forma de ver las cosas, etcétera, tiene proyección eterna. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es toda una experiencia. Correcto. No lo van a lograr de un día para otro. No lo vamos a lograr de un día para otro. No lo vamos a lograr de un día para otro, hermano. Pero cuando viene Cristo en nuestras vidas es para renovar nuestras vidas, hacer de cada uno de nosotros nuevas criaturas. Bueno, hermanos, leemos esto y creo que no sé si tendremos algún tiempo de comentar algo. Leemos el primer párrafo, el saludo. Está en pantalla, si ustedes lo pueden llegar en su Biblia. Gálatas 1. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiso decir Pablo con todo esto? Pablo, apóstol. La palabra apóstol significa testigo ocular. ¿Sabían eso, no? O enviado. Alguien que es enviado, pero que conoció, que vio. Y aclara, no por hombres. Él no era enviado por hombres, ni por hombre singular, sino por Jesucristo. Y como vamos a ver más adelante, él hace alusión a ese encuentro que tuvo con Jesús resucitado.
y por eso le quedaron las escamas en los ojos por la visión del resplandor que era más fuerte que el del sol, etcétera, ¿no es cierto? En el camino a Damasco. Después lo vamos a explicar más ampliamente a este tema. Entonces él y Jesús mismo le encomendó la misión. Jesús mismo le dijo: vos vas a tener que ir a los gentiles a llevar el evangelio, a los que no son judíos. Jesús mismo, resucitado. Entonces por eso él dice: Pablo, enviado, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Acá está avalando lo que acaba de decir, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él estaba con todos los hermanos, se cree que estaba en Corintios cuando escribe esta carta, a las iglesias que están en Galacia, la iglesia de la Odisea, de Efesios, de Hierápolis, de Esmirna, está toda esa zona. ¿Perdón? Colosas, etc. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una introducción y una bendición de parte para los hermanos, ¿no es cierto? El cual, y la aclara, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Quiere decir que Jesús pagó el precio del castigo que nosotros que hemos creído deberíamos recibir por nuestros pecados. ¿Cuál es ese castigo? El infierno o la eternidad sin Dios, ¿no es cierto? El infierno de fuego, la eternidad sin Dios. La eternidad sin Dios o el infierno de fuego, ¿no es cierto? De hecho, cada persona que parte sin haber creído va a ser juzgada después del milenio, no ahora. El que parte ahora creyendo, el que ha creído, el que creyó, tan solo creyó, va a la presencia de Dios. Va a la presencia de Dios. El que parte sin creer, la Biblia dice que duerme y va a estar en ese estado por todo el milenio, y después del milenio va a resucitar para ser juzgado por haber rechazado la gracia de Dios. Es un tema para aclararlo después, porque hay otros pasajes en la Biblia, como el de Romanos capítulo 2, dice que lo defenderán sus conciencias, acusándolos o defendiéndolos sus conciencias en el día que serán juzgados por Jesucristo. Después es un tema muy amplio y se puede tratar por separado. Entonces, pero acá está hablando del creyente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados ya han sido perdonados, hemos sido lavados y somos salvos por la eternidad, por haber creído, hermanos. Esto es lo que los judíos no aceptaban, no entendían, no podían entender. Esta es la libertad con la cual Jesús nos hizo libres. Para librarnos, acá está, del presente siglo malo. Porque nosotros lo merecíamos, no. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es la voluntad de Dios, el haber sido alcanzados, el haber sido sanados, el haber sido salvados, el haber sido limpiados. Es la voluntad, es la bondad de Dios Padre, el que nos limpia, el que nos dio esta salvación tan grande, ¿no es cierto? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que lo que somos es no por nosotros mismos, sino gracias a Dios, que fue el que nos salvó, nos limpió, cambia nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra tristeza quita y las convierte en gozo, nuestras ansias la convierte en paz, nuestra inseguridad, nuestra desesperanza y la convierte en esperanza, en fe. Dios viene para darnos una excelente manera de ser y de vivir con Él y de la mano de Él. Hermanos, yo creo que por hoy me parece que ya son 9:15. Dejamos acá porque es muy interesante lo que viene ahora del Evangelio. Y si le despierto un poquito el interés por la próxima reunión, hermanos, a partir de esto es porque surgen después el Islam, el mormonismo, los testigos de Jehová, nacen de no haber tenido presente este pasaje que vamos a leer ahora, que vamos a tratar la semana que viene.
yo les sugiero que lean esta carta para la próxima semana, aunque sea el capítulo 1, para después, si hacemos preguntas o quieren comentar algo que no se entendió, lo podemos ver en el próximo estudio bíblico. ¿Está bien? Correcto. Bueno, hermanos, a ver, cierro acá, dejo de compartir y nos estamos viendo, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que compartir, algo que Dios le haya hablado, algo que Dios le haya impactado, algo de lo que hablamos? ¿Alguna inquietud? Hermanos, es bueno que hablemos, que todo esto, aunque no, pensemos que no está o nos dé vergüenza, no importa, hablemoslo, hermano, porque es la forma de sacarnos encima un peso que tenemos o algo que nos afecta. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, hermanos, entonces nos despedimos y el próximo domingo a las 8 tenemos la reunión de los domingos a las 8 y el próximo martes seguiremos con este estudio. Si ustedes averiguan algo más acerca de lo que estamos tratando, bienvenido sea, hermanos, bienvenido sea, bienvenido sea. Damos gracias entonces. ¿Alguien quiere orar? Sí, puedo orar, sí. Encantado, Omar. Escúchenme una cosa, ¿algún motivo de oración que tengan de personal? ¿Todo bien en sus vidas? Oremos, acuérdense de esta chica que tiene internada la hija, por la mamá de Omar y por la, ¿cómo es? Por el María de los Ángeles que se fracturó el dedo del pie, y por Mía Juárez, que es una chica que estaba con fiebre. Oramos entonces, hermanos, y gracias por estar, por haber estado, hermano, que Dios los bendiga. Adelante. Señor, nuestro Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque pudimos separar ese tiempo para estar reunidos alrededor de tu palabra. Gracias porque, Señor, por medio de tu palabra nos has hablado y hemos entendido, Señor, cuál es el significado de esta carta. Y, Señor, te pedimos que sigas iluminando tu palabra, Señor, que sigas usando a nuestro hermano José para que él pueda explicarnos, Señor, lo que él entiende de tu palabra y, Señor, cada vez podamos acercarnos un poco más a ti, entender, Señor, cuáles son tus propósitos para nosotros. Dejamos, Señor, esta reunión, bendecimos a nuestros hermanos que están conectados, bendecimos a sus seres queridos y también, Señor, ponemos delante de tu presencia a María de los Ángeles, Señor, que ha tenido este accidente. Te pedimos que la bendiga, Señor, que alivie su dolor y que también bendigas a su familia, Señor, para que la estén acompañando en este momento. También, Señor, nos acordamos de esta madre que tiene a su hijo con fiebre, Señor, que tú estés llevando alivio, Señor, y que estés llevando consuelo a esta familia, Señor, para que puedan superar este momento. Y también ponemos delante tuya, Señor, a Francisca, una hija tuya, Señor, que ahora está internada en este lugar, en esta clínica, Señor. Te pedimos que tu mano de poder esté allí, Señor, obrando en su vida, en su mente, y, Señor, que tú le estés levantando, Señor, porque creemos en un Dios que tiene todo poder, pero también un Dios de misericordia. Así que, Señor, creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano, y, Señor, por eso te clamamos delante de tu presencia, para que, Señor, estés llevando sanidad allí donde sea necesaria, en este caso, Señor, en la vida de mi madre. Y, Señor, dejamos estas cosas en tus manos, Señor, creyendo que así como en el pasado hiciste milagros sobrenaturales, hoy también, Señor, la vas a levantar de allí donde está, para que pueda volver a su casa. Gracias, Señor, porque podemos creer y confiar en ti.
Amén. Y Señor, y te pedimos perdón por todas aquellas cosas que no son de tu agrado, pero sabemos que tu gracia, Señor, es mucho más grande que todos nuestros errores. Por eso, Señor, te damos gracias, porque podemos estar confiados en que nos escuchás, Señor. Dejamos estas cosas en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermano, gracias por estar. Esto nos anima cuando participan, porque es bueno que nos reunamos así periódicamente para compartir la palabra. Espero que hayamos sido enriquecidos, todos con lo que hemos hablado. Amén. Que nos sea de bendiciones. Chao, chicos, que Dios los bendiga. Nos estamos hablando. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Chao, vamos. Chao a todos. Bendiciones. Chao, buenas semanas. Chao, gracias.